de ayer, 1 de octubre y hasta el 8 de octubre, Bogotá vivirá lo que es una semana de la cultura ciudadana, una apuesta pues precisamente para continuar impulsando y fortaleciendo estas pedagogías que se dan en nuestra ciudad para apropiarnos de ella, para ser mucho más conscientes del respeto por el espacio público, por la cultura, por cada uno de los habitantes de nuestra capital. Por eso a esta hora de la mañana vamos a hablar con Giancarlo Chiappe, quien es director de transformaciones culturales de la Secretaría de Cultura en Bogotá, para hablar de esta agenda que compone esta Semana de la Cultura Ciudadana. Giancarlo, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Giancarlo, empecemos hablando sobre, bueno, qué es esta Semana de la Cultura Ciudadana y qué podemos encontrar los bogotanos allí para disfrutar y pues empezar este ejercicio pedagógico respecto a nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Sí, la Semana de la Cultura Ciudadana es ya, en este caso, la número 6 que celebramos en Bogotá. Es el producto de un acuerdo del Consejo de Bogotá, el Acuerdo 705 del 9 de mayo de 2018. En este año estamos haciendo la sexta versión y lo que queremos es ofrecerles, como ustedes ya nos comentaban, desde el día de ayer hasta el 8 de octubre, unas actividades. En total tendremos más de 45 eventos en donde los ciudadanos podrán asistir a espacios de cuidado, lo que llamamos nosotros la promoción de la ética del cuidado y de la corresponsabilidad ciudadana. Tenemos entonces distintos tipos de eventos con actividades pedagógicas, foros académicos, diálogos ciudadanos. Son distintas actividades que estarán ocurriendo por toda la ciudad para celebrar esto que llamamos nosotros la cultura ciudadana. Y el mensaje ahora es el de este año, sobre todo, reforzar lo que llamamos nosotros la ética del cuidado, para que aprendamos un poco los ciudadanos como a entender cómo en qué espacios debemos cooperar para ser cuidadosos unos con otros y también con nuestro entorno y nuestra ciudad. Giancarlos, buenos días. ¿Por qué es tan importante la cultura ciudadana en una ciudad como la nuestra? Bueno, pues la cultura ciudadana ya se ha vuelto un poco un patrimonio de Bogotá y también del país, y es una manera en la que nos hemos pensado cómo construir ciudadanía, es decir, cómo desde la corresponsabilidad, desde el ejercicio de los comportamientos ciudadanos cotidianos, podemos ser solidarios, podemos cooperar entre todos y así construir unos mejores entornos para nosotros, para nuestros hijos, para las personas que viven en Bogotá en general. No depender, un poco la idea de cultura ciudadana es no depender únicamente de la acción punitiva legal, sino que entre ciudadanos aprendamos que podemos cooperar, podemos cuidarnos mutuamente y crear una mejor ciudad. Director, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Hablemos un poco sobre la empatía, ¿no? Ese discurso sobre la empatía. Nosotros somos una ciudad pluriétnica, pluricultural, y a veces nos falta eso, ¿no? No solamente en un entorno hacia lo cultural, sino también hacia la movilidad, hacia el mismo transporte, bueno, todas las cosas que suceden en torno en la ciudad, que pueden también acrecentar ese dilema, ¿no? ¿Tenemos empatía o no tenemos empatía para poder generar esa cultura? Sí, señor, la empatía es uno de esos temas centrales en lo que nosotros queremos promover de la ética del cuidado y de la corresponsabilidad, y es que al momento de tomar decisiones en la vida cotidiana, en la ciudad, y usted lo decía, por ejemplo, el caso de la movilidad es clarísimo. Si pensamos únicamente en nosotros, si estamos únicamente enfocados como en nuestros intereses de manera egoísta, seguramente pues vamos a generar más conflictos de los necesarios o vamos a generar falta de solidaridad con otras personas. Para poner un ejemplo, con el tema de movilidad, nosotros tenemos ahorita varias acciones para promoción de el cuidado y el respeto de los andenes y del actor vial peatonal, el peatón, que es como uno de los actores viales más vulnerables. Entonces, si nosotros no pensamos de manera empática como en esas personas que tienen que desplazarse a pie, de pronto las personas, no sé, que van con adultos mayores o niños pequeños, pues probablemente parquemos nuestro carro donde primero se nos ocurra, incluso encima de los andenes. Entonces ahí detectamos, por ejemplo, un tema de empatía. Otro tiene que ver directamente con el cuidado, y esto hace parte de la apuesta distrital de esta administración, y es cómo logramos, por ejemplo, transformar las masculinidades para que seamos más solidarios y corresponsables, por ejemplo, con el cuidado nuestro, el cuidado de nuestra casa, el cuidado de nuestros hijos, para el caso especial de nosotros los hombres. Entonces ahí también tenemos acciones de transformación cultural que apelan a esta idea de empatía, pero empatía en el caso de la corresponsabilidad del cuidado, por ejemplo.
Giancarlo, vemos en la agenda que se propone de esta semana de la cultura ciudadana un tema donde convergen muchos aspectos, ¿no? Vemos el cuidado incluso del tema transmilenio, vemos arte, movilidad, incluso temas de seguridad, del manejo de las basuras, de los residuos sólidos. Y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo es de importante, de necesario que se integre múltiples aspectos, elementos de la ciudadanía para que esta semana de la ciudadanía, de la cultura ciudadana, pues sea un éxito. Sí, de acuerdo, pues lo estás diciendo de una manera muy clara y es que cuando hablamos de empatía, de corresponsabilidad y de cuidado, no estamos hablando únicamente del autocuidado, sino del cuidado de otros y del cuidado del entorno. Es por eso que se encuentran en la agenda también acciones y actividades que tienen que ver con el cuidado del ambiente, el cuidado del espacio público. Por ejemplo, un evento muy importante al que invitamos a toda la ciudadanía es el plugging, que es una actividad de recolección de basuras mientras hacemos deporte. Esto lo vamos a hacer la semana entrante, el domingo, precisamente en sincronía con otras 5 ciudades del país, como un evento de cuidado mutuo y de cuidado del espacio público, pero también atravesado por una agenda de autocuidado, de deporte. Entonces, son muchas dimensiones de nuestro ser que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud, el cuidado de nuestros vínculos interpersonales, el cuidado del entorno, que creemos que combinados pues nos logran llevar a una mejor ciudadanía, una mejor convivencia y unos mejores vínculos en nuestra ciudad. Y con respecto a ese top 5 de los eventos de la Semana de la Cultura Ciudadana, hablemos un poco de ello, ¿no? Bueno, si bien es cierto, está el top 5, también hay más de 45 eventos durante esta semana, pero hablemos un poco de ese top 5 que se va a llevar a cabo. El top 5, regálame un segundito porque no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, básicamente ayer tuvimos unos muy importantes. Ayer estuvimos frente a la estación del Museo Nacional con Transmilenio haciendo un ejercicio de arte urbano en donde un grupo de grafiteros que se postularon con distintas intervenciones estuvieron trabajando sobre unos articulados de Transmilenio para apropiarlos, para generar unos espacios de expresión cultural, pero también como de apropiación de la ciudadanía de este sistema, pues que sabemos que ha tenido pues, distintos altos y bajos en nuestra percepción ciudadana. También tuvimos un recorrido por la carrera séptima hasta la 45, en donde estuvimos promoviendo el uso de la bicicleta, mostrando por medio de acciones como una que llamamos el espacio que compartimos, cuál es el tamaño, por ejemplo, que ocupan los carros versus el tamaño que ocupamos los ciclistas, cómo podemos generar ahí una conciencia. A lo largo de la semana, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, un conversatorio muy bonito con algunas expertas internacionales en el tema de movilidad peatonal. Vamos a estar en Uniandinos trabajando este conversatorio y en Maloca, por ejemplo, vamos a tener el lanzamiento del laboratorio de ciudad que se ha trabajado también en conjunto desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana con Maloca. Como les decía, también vamos a tener este plugin, que es un evento de varias ciudades al tiempo, cooperando para hacer recolección de basuras. Y a lo largo de la semana va a haber varios en distintas partes de la ciudad. Vamos a tener, por ejemplo, un tema de, bueno, toda nuestra escuela de hombres al cuidado va a tener su oferta de servicios sobre diálogos sobre las emociones, que lo hemos llamado Hablemos de Emociones. También vamos a tener las entregas y presentación de los ganadores de becas experimentar de este año, y vamos a tener espacios como foros también de conversación sobre arte, sobre corresponsabilidad ciudadana, sobre autocuidado por medio de actividades como el mindfulness, entre otras. Entonces son muchas actividades que los invitamos a consultar en nuestra página www.culturaciudadana.gov.co. Ahí van a encontrar toda la agenda para que puedan observar cuáles son los eventos abiertos al público y otros pues que ya en este momento son de aforo cerrado, pero pues que conforman una agenda, como les digo, de más de 45 actividades. Giancarlo, también durante estos 7 días, pues hay diferentes intervenciones que de acuerdo a los espacios en que se van a desarrollar, también componen un sentido, ¿no? Como esto que no se realicen dentro de espacios cerrados, sino que muchas de estos eventos se realizan en el espacio público, y desde allí también podemos hablar de la apropiación de los ciudadanos a este tipo de espacios, al tema del espacio público.
Totalmente de acuerdo, sí. Parte de lo que nosotros queremos promover es recordar que el escenario donde desarrollamos todas estas actividades, estas actitudes y comportamientos ciudadanos es el espacio público, es como nuestro hogar también donde desplegamos eso que llamamos cultura ciudadana. Entonces, para nosotros la apropiación del espacio público es fundamental. Llenarlo de arte, el arte siempre ha sido un socio que ha trabajado de la mano con cultura ciudadana de cuidado, en este caso, como les he dicho, cuidado del entorno, que para nosotros se ha enfocado mucho en la disposición adecuada, por ejemplo, de los residuos para no dejarlos en el espacio público o cómo generar un poco más de cuidado de esta, pues, que es nuestra casa común, que es el espacio público de Bogotá. Director, hablemos un poco sobre la pertenencia territorial. Como tenemos a Bogotá, Bogotá es una ciudad, como ya lo habíamos mencionado, pluriétnica, pluricultural, y a veces nos falta ese, digamos, ese hilo, ¿no? Ese hilo conductor al momento de hablar con la otra persona que no actúa en sintonía con la misma ciudad. Digamos, al momento de decirle a una persona, levante el papelito por botar la basura, o en otros casos, pues, levantar las heces de los perros. ¿Cómo entablar esa discusión, ¿no? Esa conversación para que no pase a otros tintes y se quede en un plano cultural, en un plano que pueda ser hasta educativo? Bueno, esa es una gran pregunta y es parte como del desafío de cómo generar entonces esa apropiación o esa identidad colectiva en torno a la ciudad y en torno al habitar la ciudad. Desde esa diferencia en donde pues, tenemos un país atravesado por muchísimas culturas, muchísimas expresiones étnicas, muchísimas expresiones también incluso de migrantes y otras personas, pues algunas personas consideran que en la diversidad es muy difícil lograr la cooperación. Nosotros le apostamos a lo contrario, en la diversidad, reconociendo lo positivo de las distintas expresiones culturales e identitarias que hay en Bogotá, podemos lograr esos diálogos y esas conversaciones desde lo positivo y la corresponsabilidad. Ahora, el llamado de atención, por ejemplo, eso que hemos llamado la mutua regulación que usted expresaba, con el caso de cómo invitar al otro ciudadano a recoger el papelito, pues es un desafío y ahí tenemos que ser siempre muy cuidadosos, no ser violentos de ningún modo, porque lo que podemos generar cuando buscamos un poco esa regulación de otros puede ser incluso más conflicto. Entonces hay que aprender de qué manera hacer esas invitaciones sin ser agresivo, sin ser discriminador tampoco. Un poco lo que nos pasa también es que nos apoyamos sobre ciertos estereotipos, sobre ciertas formas de pensarnos los unos a los otros, en donde nos creemos nosotros mismos los mejor comportados, por decirlo así, mientras que todos los demás, dependiendo, no sé, de dónde viven, de cómo se visten, de muchos temas que tienen que ver con la discriminación, los empezamos a juzgar a priori. Esa, por ejemplo, es una barrera que es importante superar para poder hacer esas conversaciones ciudadanas de un modo propositivo, de un modo asertivo, de un modo pedagógico. Y como le decía antes, también nuestra ruta es no solamente reclamarle al otro, sino también visibilizar lo bueno, construir la ciudad desde lo positivo, siendo corresponsable, dando ejemplo, por ejemplo, es una manera también de construir regulación social o normas sociales de la cooperación y de la buena convivencia. Giancarlo, ya para finalizar esta conversación, pues haga usted la invitación a todos nuestros oyentes a que pues consulten esta agenda, esta programación de la Semana de la Cultura Ciudadana, participen y pues bueno, hagan parte de toda esta apuesta de cultura en Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Pues la invitación en este momento para todos los ciudadanos, para todos los bogotanos, las personas que viven en Bogotá, es asistir a los espacios que vamos a tener del 1 al 8 de octubre en toda la ciudad. Son más de 45 actividades para celebrar la Semana de la Cultura Ciudadana, una semana enfocada en el cuidado de nosotros mismos, en la solidaridad, la corresponsabilidad, el cuidado del entorno y del espacio público. Por favor, consulten nuestras páginas, en la página de culturaciudadana.gov.co, pero también en la de la página de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Encontrarán toda la agenda de espacios en el espacio público y en otros donde podrán asistir a estas actividades de promoción de la cultura ciudadana. Muchísimas gracias. Aquí una invitación muy importante, Gio, para toda nuestra ciudadanía y nuestros oyentes, pues respecto a la cultura ciudadana muy necesaria en Bogotá. Estábamos al diálogo con Giancarlo Chiappe, director de Transformaciones Culturales de la Secretaría de Cultura. Giancarlo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. A ustedes, mil gracias. Buen día. Igualmente, ya son las 8 de la mañana, 33 minutos. Seguimos al aire en Revista de la Mañana.